La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Aquí estamos un día más siguiendo la serie de sermones sobre la divinidad. Y hoy vamos a tocar el tema, la presciencia de Dios, que va ligado con el tema anterior que era del plan Logos. Presciencia es una palabra compuesta entre pre y ciencia. Pre significa antes o previo y ciencia es conocimiento, conocimiento previo. Y este mensaje nos enseña que todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá, Dios lo conoce de antemano y planificó el itinerario para Israel y la iglesia y también el itinerario final para los que no crean en su nombre. Entonces, vamos con la presciencia de Dios. En San Juan 3:13 dice la Biblia: y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta parece un enigma, porque dice nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, o sea, descendió, está abajo. Pero luego dice el Hijo del Hombre que está en el cielo, que está arriba y que está abajo. Esta es una alusión directa a la humanidad de Jesucristo, porque habla del Hijo del Hombre que tiene esta dualidad. Hijo de hombre es para los judíos también un símbolo de un ser celestial, por lo que sale allá en el libro de Daniel, donde dice que se acercó al anciano de días, uno como el Hijo del Hombre. Entonces, para la cultura teológica judía, Hijo de Hombre no es un simple mortal, sino que es un ser divino, una manifestación de la divinidad. Es muy difícil desprender de la Biblia la idea de que un hombre subió al cielo y que luego descendió, toda vez que la Biblia misma dice que carne ni sangre pueden heredar, es decir, no pueden habitar y no pueden participar del reino de Dios y de sus dimensiones físicas o geográficas espaciales. Estas expresiones simbolizan el conocimiento dado a Cristo de todo el programa divino, porque Jesús no era un hombre común. Él poseía los genes y el ADN de su Padre, que era Dios. Tenía inteligencia y sabiduría muy por sobre el promedio normal. Era morada del Espíritu Superior que le reveló todo el plan del cielo, y él lo asimiló en su mente exaltada. Cristo estaba haciendo uso de la presciencia, es decir, de su conocimiento anticipado de las cosas. Él conocía paso a paso el programa divino. Sabía que empezaría en Belén, que sería rechazado y pasaría por la cruz, la tumba, la resurrección, y ahí subiría al cielo, terminando en el cielo, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y al mirar desde el comienzo del plan se vio al final en el cielo lleno de gloria. Por eso confesó una realidad futura, pero fiel realidad. Cristo subió al cielo en la ascensión y bajará en la segunda venida. Y se quedará 1000 años y luego ascenderá de nuevo con su iglesia y todos los redimidos al cielo, donde morará eternamente. Y no olvidemos que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, según Romanos 4:17. Entonces, que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el que está en el cielo, son alusiones que se hacen a Cristo, que asciende, que desciende, que asciende de nuevo, pero todo en su programa futuro. Esta cita no habla de omnipresencia, porque Jesús en su humanidad no era omnipresente. No podía estar en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Eso solo se puede hacer como Dios, en su divinidad exclusiva.
Pero la divinidad sola no se identifica como hijo del hombre, aunque todo esto lo logró el Hijo por la divinidad que estaba en él. Pues el hombre solo nunca lo habría logrado, pero era una unificación de la divinidad en la humanidad. El Proverbio 30, versos 1 y 4 dice: la profecía que dijo el varón Aitiel, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Como se desprende del encabezado de este proverbio, esta es una profecía. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esta cita prueba que Dios tenía un hijo antes de Belén, errando en la comprensión del texto porque las profecías apuntan al futuro, por lo que no corresponde ubicarlas en presente ni en pasado. Se puede comprobar fácilmente que el Hijo era un plan futuro en Lucas 1:35, donde el ángel le dice a María: el santo ser que nacerá, futuro, nacerá de ti, será llamado, será, futuro, llamado Hijo de Dios. También se presenta en futuro el título que sería llamado en Mateo 1:21, donde el ángel le dice a María que dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No existía un hijo hasta Belén. Allí se hizo real la bendita profecía del Eterno y la manifestación humana de Dios, que es el Hijo, entró en acción. Dios nunca se manifestó en carne antes, pero sí estaba considerado que lo haría en el futuro, en el íntimo llamado plan de Dios existente desde la eternidad, que es el plan Logos. Bajo esta misma comprensión se debe interpretar el segundo hombre, que es el Señor es del cielo, 1 Corintios 15:47. Este hombre es del cielo porque fue enviado a ejecutar un programa planeado en la mente de Dios, en las esferas celestiales y puesto en práctica en la tierra, hecho para gente que no es de este mundo, sino para un pueblo destinado al cielo, en contraposición con Adán, cuyo programa era puramente terrenal. En San Juan 6:62, hablando en la presciencia, Jesús dice: pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué era lo primero? Donde se programaron las cosas, eso fue primero. Y en ese programa, Él estaba en lo máximo arriba. Esta alusión es a la humanidad de Jesús, porque lo de Hijo de Hombre no se condice con la divinidad. Jesús como hombre no preexistió a Belén. Entonces, ¿dónde estaba el Hijo del Hombre primero? La respuesta la tiene el plan Logos, el programa preexistente de Dios, donde todo sucedió primero, donde Jesús fue glorificado, fue amado por el Padre e inmolado antes del principio del mundo. Y en esa instancia, al final del plan y del programa, terminaba en lo más alto, a la diestra de Dios. A eso se debe la pregunta del Señor, y la respuesta es que Jesús, como Hijo, estuvo primero en el plan de Dios, y en ese plan terminó en lo más alto. Luego dice San Juan 14:3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto tiene absoluta referencia a la presencia de Dios. Él sabía que vencería y se atribuía la victoria, los palmares y la gloria futura como una realidad presente, pues estaba hablando del arrebatamiento de la iglesia y habla del futuro en presente y le ofrece a la iglesia la misma posición que él alcanzaría, como lo dice en Apocalipsis 3:21, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La palabra da bastante base para probar sin lugar a dudas que todas las veces que la Biblia habla de subir al cielo y bajar del cielo, se refiere exclusivamente a Jesucristo como Hijo, como hombre.
Pedro dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que significa bajar, 1 de Pedro 3:22 y 4:6. Luego dice que subió al cielo, 1 de Pedro 3:19. También Hechos 1:11 dice que Jesús ascendió al cielo a la vista de los discípulos, pero que también descenderá otra vez, confirmado por el apóstol Pablo en varias ocasiones, como 1 de Tesalonicenses 1:10 y 4:16. En otra de las famosas citas del apóstol de los gentiles sobre este tema, dice que Jesús subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, pero para lograrlo tuvo que descender primero al abismo, donde está el Hades. De allí rescató a los santos de otras dispensaciones justificados por la fe, en base al sacrificio de Cristo en la cruz. Luego ascendió para llenarlo todo. Esto fue cuando se sentó a la diestra de Dios como gobernador del universo, según Efesios 4:8 al 10. Este tema es inútil aplicárselo a Dios fuera de Cristo, porque la divinidad lo llena todo. Arriba en el cielo, abajo en la tierra, de manera que esto no contiene ninguna revelación, decir que Dios está en todas partes. Pero que Dios lo haya hecho en Cristo significa que la glorificación es un hecho divino comprobado y prueba elocuente de que Dios cumplirá la promesa de la resurrección, del arrebatamiento y la glorificación de los fieles de la iglesia. Porque ya ocurrió en Cristo. Él venció a la muerte, ascendió al cielo y en la segunda venida descenderá otra vez y volverá a ascender de nuevo después del milenio. Los ascensos y descensos de Jesucristo solo se pueden aplicar a Dios a nivel de manifestación humana, porque en su divinidad pura Dios no sube ni baja porque está en todas partes al mismo tiempo, debido a su absoluta omnipresencia. Luego Juan 17:5 dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Jesucristo fue glorificado después de su vida, después de su pasión, después de su muerte, cuando resucitó y ascendió y se sentó a la diestra de Dios, según Hechos 3:13. Jesús estaba haciendo esta demanda después de haber cumplido el programa del Padre, de recibir la gloria que el plan le ofrecía desde antes que el mundo fuese. Pero no está hablando de una posible preexistencia del Hijo en la práctica, porque Jesucristo como Hijo no fue glorificado sino hasta después de la resurrección. San Juan 7:39 dice: esto dijo del Espíritu que había de enviar sobre los creyentes porque aún no había sido glorificado. En San Juan 17:24 dice: para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre amó al Hijo, su manifestación estratégica, desde que lo concibió en su mente eterna y le prometió las cosas más gloriosas existentes, como llevar su nombre, sentarse en su trono, juzgar al mundo, reinar en el milenio. Hay quienes, para probar la preexistencia de Dios, dicen que se necesita un Hijo eterno para que Dios pueda ser Padre eterno. Esa es una triste humanización del concepto divino. Es considerar a Dios como si fuera humano, porque Dios es Padre eterno por razón de su vocación creadora eterna. Él siempre ha estado creando o engendrando desde la pasada eternidad, cuando elaboraba su plan Logos en detalle y luego cuando lo creaba en la práctica. También se afirma que se necesitaba al Hijo preexistente para que fuera el objeto del amor eterno de Dios. Por el dicho de Jesús: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero de nuevo esto cae por lógica de revelación, que Dios amó a su Hijo desde que lo concibió en su mente creadora, en la remota eternidad, en el plan Logos. Pues siguiendo la línea de pensamiento que Dios necesita una contraparte para manifestar su amor, tendríamos que pensar que tuvo que existir eternamente el pecado para que Dios pudiera ser eternamente santo, que tuvo que existir eternamente la bajeza para que Dios pudiera ser eternamente grande, y así por el estilo. Pero la gran verdad es que Dios no necesita contrapartes. Él es luz sin necesidad de tinieblas. Ama porque es amor, es santo por su naturaleza y no necesita referentes antagónicos que lo estimulen.
Ahora Apocalipsis 13:8 y primera de Pedro 1:19 y 20. Dice, del Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si Juan 17:5 y 17:24 probaran la preexistencia del Hijo, entonces tendríamos que aceptar que también fue crucificado en la pasada eternidad, en la práctica. Pero todos sabemos por la Biblia que Cristo murió en el Calvario hace un poco más de 2000 años, no desde el principio del mundo. Entonces es fácil entender que estas citas se refieren a un programa preexistente. Podemos decir que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo en el programa de Dios. Y ese plan se hizo y se seguirá siendo realidad práctica en los tiempos prefijados, porque aún no ha terminado de cumplirse. Luego Apocalipsis 19:13 dice, el Verbo en tiempo del fin, dice, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En la segunda venida de Cristo aparecerá de nuevo el Verbo de Dios, es decir, la manifestación estratégica por medio de la cual el Dios invisible se hizo visible y consumará los planes finales del proyecto divino. Solo que ahora vendrá glorificado como el león de la tribu de Judá. Vendrá a juzgar, pelear, gobernar. Aparecerá muy diferente del manso cordero que nos redimió en la cruz, porque esa fase ya pasó. Ahora será el tiempo de la venganza, la parte final del programa de Dios, del plan Logos. En Hechos 2:23 dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Este versículo muestra que todo se sabía con anticipación. Queda pues confirmado por las Escrituras que la muerte de Cristo ya estaba determinada. Dios la había programado. Él estaba en pleno conocimiento de cuándo, cómo y por qué Cristo tenía que morir en la cruz, puesto que a nuestro Dios nada lo toma por sorpresa. Es más, conoce el pasado, presente y futuro con la misma profundidad y detallada precisión. Sobre el Mesías también se predijo su nacimiento de una virgen, Isaías 7:14, su lugar de nacimiento, Miqueas 5:2, que vendrían los magos al pesebre, Isaías 60 del 1 al 3, que se le prepararía camino, Isaías 40:3, que predicaría el Evangelio, Isaías 61:1, la entrada triunfal a Jerusalén, Zacarías 9:9, la traición de Judas, Salmo 41:9, vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12 y 13, el famoso Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya había sido dicho antes en el Salmo 22:1. El castigo que le aplicaron los verdugos ya estaba descrito en el Salmo 22:16 al 18. La crucifixión estaba en Zacarías 12:10. La victoria sobre la muerte en Oseas 13:14. La glorificación en Ezequiel 1:26. Esto es una demostración de que todo estaba previsto, planificado con anticipación. Si rastreáramos todas las profecías mesiánicas cumplidas, enumeraríamos decenas de ellas. La Biblia no conoce ni reconoce dos dioses de igual ni de diferente categoría, porque Dios es uno y único. Los judíos consideraban al Logos como Dios mismo, pues usaban la palabra aramea menra para determinar la personificación de Dios y para referirse a Jehová. Los rabinos sabían que el Mesías debía ser divino. Debido a eso, antiguamente en la sinagoga se le llamaba Jehová a uno de los nombres del Mesías. Si a Jehová se le llama Verbo y al Mesías Jehová, es evidente que no son dos personas, menos dos dioses, sino que el Verbo es la forma visible del Dios invisible, tratándose del mismo Dios. Cada vez que se estudia la Biblia hay que tener en cuenta la existencia innegable de un plano, proyecto divino elaborado antes de que todo existiera, en el cual se detalló todo lo que llegó a ser. Si se cuenta con este elemento, se entenderá más fácilmente el Nuevo Testamento. De otra manera, la cadena de la revelación se cortará,
porque estará perdido un importante eslabón llamado el plan Logos. Hay un plan, hay un programa, estamos en el plan, estamos en el programa de Dios, donde la iglesia, al igual que Cristo, terminará glorificada en la presencia, en el mismo trono de Dios. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.